Vamos a admitir algunos más y vamos a empezar. La última clase habíamos hablado de lo que son las vacunas. Y ahora, el día de hoy, vamos a hablar de un tema bien bonito que es sobre las moléculas que detectan las señales de peligro. Estas son importantes y en realidad son algunos receptores importantes que detectan nuestro propio organismo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una pequeña gráfica que tiene mucha relación en realidad con lo que nosotros vemos todos los días. El día en que alguno de ustedes, hoy día casualmente es Día del Padre, ¿sí? El día que sean papás o mamás, ustedes van a querer tener algún control sobre las cosas que sus hijos pueden llegar a leer, que sea adecuado para la edad. Muchas veces yo tengo un niño de 6 años, entonces a mí me encanta fomentarle el hábito de la lectura, ¿no? Y algo que he visto que le gusta a mi hijo no eran los libros comunes que se le da a los niños de, no sé, de 3, 4 años, ¿no? Sino que a él le gusta revisar las historietas, ¿no? Entonces tenía que ir y buscar alguna historieta que no tenga algún contenido sexual o que no tenga alguna imagen que sea muy agresiva o que en el diálogo de lo que está sucediendo en la historieta no haya mucha sangre, no haya mucha violencia, ¿no? Que bueno, en los cómics han visto que ese es su común denominador, ¿no? Pero de alguna cierta forma, ustedes como papás quieren tratar de proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, tanto viendo el contenido que puedan leer, el contenido que puedan tener cuando están accediendo en realidad a alguna plataforma, ¿sí? En algún momento cuando ya hacen el uso de los dispositivos móviles. Ahora es muy frecuente darles a los niños para que se calle, para que esté tranquilo y deje comer en paz a todos. A veces directamente se le da el celular a los niños, ¿no? Entonces, los niños van tocando la pantalla y en cualquier momento se puede abrir cualquier otra imagen que no va a ser adecuada para la edad de los niños, ¿no? Entonces, nosotros queremos tener control todo el tiempo, ¿no? Muchas veces también cuando ya empezamos, puede ser edad de 14, 15 años, los niños, las niñas quieren tener su propia página personal en el Facebook, quieren abrir un Instagram, ¿no? Y es difícil decirle, no, no te voy a dar un celular, porque en realidad ahora el celular se ha convertido también en una herramienta que nos va a ayudar a comunicarnos, nos va a ayudar principalmente también a ese control, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Hasta qué hora vas a estar? ¿No? Y no solamente prohibirle que salga, ¿no? Que sería también algo inadecuado. Entonces, muchas veces por la cuestión de celulares y todo lo que son las páginas virtuales, a nuestros niños se les puede engañar, ¿no? Entonces, puede ser una chiquilla de adolescente, 13, 14 años, y que se encuentre con un perfil falso, ¿no? Con algún muchacho de una edad mayor de edad, ¿no? Unos 25 años, ¿no? Ya le lleva como 11 o 10 años, ¿no? Entonces, a veces estos niños empiezan a involucrarse con personas que realmente no les va a hacer ningún bien, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, de cierta forma, en cierta medida, tenemos que llegar a tener el control de algunos contactos que pueden ser peligrosos para nuestros hijos, incluso para cuidarnos nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando egresé, destacaba dentro de las internas en ginecología, ¿no? Porque, bueno, era una materia que yo había repetido, entonces sabía un poquito más porque había estudiado el triple de veces en relación a mis otros compañeros, ¿no? Entonces sabía un poquito más y los doctores me conocían, digamos, por esa situación, porque siempre contestaba las preguntas y me iba bien, ¿no? Pese a que era una materia que no me gustaba. No, pero una
doctores, ¿no? Que me dijo, no, yo voy a estar a cargo de una ONG en el Alto y necesito que te contactes conmigo, no importa que no tengas papeles, vas a venir a trabajar a la ONG del Alto porque me gusta tu trato con los pacientes, me gusta tu carisma, me gusta tu conocimiento, entonces yo pienso que vas a estar bien para el puesto. Ok, yo muy feliz que sin tener título ni nada, me charlen para tener un trabajo, ¿no? Recién saliendo del internado. La cuestión es que este doctor me había contactado para que vaya a trabajar a una ONG en el Alto, ¿no? Y se supone que tenía que dar charlas sobre sexualidad a jovencitas, a mamás que ya habían tenido un bebé y que eran todavía menores de edad. Tenía que ir a dar charlas de sexualidad, ¿no? Pero este doctor todo el tiempo me decía, llámame el lunes, llámame el martes, llámame el viernes, nos vamos a encontrar y me hacía suponer que era un grupo de médicos jóvenes que íbamos a ir a trabajar al Alto, ¿no? Sin embargo, el día que me encuentro con este doctor, me dice, no, nos vamos a encontrar en la zona sur, me dice, ¿no? Y iré por ti, que tú vives en Miraflores, iré por ti y vamos a ir hasta la zona sur, ¿no? A encontrarnos con los demás doctores. Le digo, ok. ¿Cuándo voy? Y ya en el auto el doctor, terminamos en un café y me dice, por favor, doctora, bueno, yo te he citado, no han venido los otros doctores y era mentira que había otros doctores. Y me dice, yo te he citado porque quiero que seas mi novia, quiero tener una relación contigo, ¿no? Y yo era plop, y era pues una pena, ¿no? Un viejito decadente, ¿no? Entonces, a veces somos engañados, ¿no? Y pensamos que vamos a tener trabajo, que vamos a tener alguna situación de importancia, digamos, para poder trabajar, para podernos desarrollar, para dar nuestros primeros pasos. Sin embargo, todo esto es un engaño, ¿no? Entonces es terrible lo que puede suceder cuando nosotros perdemos el control como padres, como personas y además que podemos llegar a confiar en personas que parecían confiables, que parecían seguras, que parecían profesionales, ¿no? Entonces es por eso que esta plática empieza de este modo, ¿no? De que vamos a tener un montón de estímulos alrededor de nosotros y que de ninguna manera nosotros ni nuestro organismo debe confiar plenamente a todos los estímulos que podamos tener durante el largo de nuestra vida. Aquí les menciono lo que son los patrones asociados de moléculas hacia los patógenos, ¿sí? Estos patrones moleculares asociados a patógenos se llaman PAMs. Básicamente, estos van a ser los receptores que se van a acoplar y que se van a encontrar alrededor del microorganismo, ¿sí? Si ustedes ven aquí algunos puntitos, ¿sí? Aparte de que puedan ser flagelos, cilios o cualquier mecanismo de transporte del mismo microorganismo, ¿sí? En su membrana también tienen unos receptores que van a hacer una conexión con nuestro organismo. Entonces, los PAMs, ¿sí? Que son los patrones moleculares asociados a patógenos, se van a encontrar en los microorganismos. Pueden ser protozoos, pueden ser virus, pueden ser los helmintos, pueden ser priones, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, ¿sí? Pero se encuentran en estos microorganismos o agentes patógenos. Entonces, estos PAMs no van a estar de ninguna manera en nuestro organismo, ¿sí? Estos van a ser propios de los patógenos. ¿Qué características tenemos de los patógenos? Uno, se van a encontrar, van a ser esenciales para la sobrevida de estos patógenos, van a desarrollar gracias a estos receptores su patogenicidad, ¿sí? También hemos visto que estos van a mantener unas estructuras que son invariantes, ¿sí? Por las clases del tipo de patógeno que se tenga,
Dentro de los ejemplos de los patrones asociados moleculares a patógenos, tenemos que pueden ser estos de tipo lipopolisacáridos, pueden ser peptidoglicanos, puede ser ácido lipoteicoico, puede ser la manosa, puede ser oligosacáridos de los microbios, o sea, tener algún tipo de contenido de azúcar o carbohidrato en su membrana celular. Tenemos también las moléculas de DNA que se ha visto dentro de su mapa genético que tienen moléculas de citosina, de guanina, unidas por fuentes de o por puentes de fosfato, ¿no? Y que estos se encuentran no metilados. Y también se ha visto principalmente en los virus que estos llegan a tener y pueden contener también RNA de doble cadena, ¿no? Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos de PAMS, o sea, los que van a estar exponiendo una parte de estos para hacer una conexión con el cuerpo humano, son estos ejemplos de los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Que van a estar en los patógenos. Por otro lado, aquí me está mostrando que en un mismo microorganismo me puede presentar varios PAMs, ¿sí? Me puede presentar su DNA con citosina y guanina no metilados, me puede presentar en su membrana, me puede presentar lipopolisacáridos, en la misma membrana, en la constitución de su membrana, puede constituirse por péptidoglicano y además que va a tener flagelos, ¿no? Entonces aquí ya habíamos visto 3 de los componentes o ejemplos de lo que son los PAMs, ¿no? Que en este sentido pueden ser reconocidos por el carbohidrato que conlleva en el peptidoglicano, puede ser reconocido por el lipopolisacárido o los lípidos que presenta el microorganismo, y a todo este conjunto lo vamos a denominar los PAMs, ¿sí? Los patrones moleculares asociados a patógenos. Sé que este tema puede ser un poquito confuso, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a tratar de dar la clase de la mejor forma posible. Este es un gráfico que se encuentra en la tabla 2.3 de nuestro libro de Rojas y aquí me habla que en nuestro organismo, nosotros, los seres humanos, ¿sí? Nuestra especie va a tener unos receptores que se van a llamar PRRs, ¿sí? Que son los patrones de superficie de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, estos patrones de reconocimiento, ¿para qué nos sirven? Vamos a tener varios tipos de receptores de PRRs, ¿sí? Dentro de ellos vamos a tener los que se llaman TLRs. Estos se llaman Toll-like receptors. Tenemos también los Node-like receptors. ¿Qué significa? Que cualquiera de estos va a tener una conexión con el microbio, ¿sí? El microbio me está presentando, este es un PAMP, este es un PAMP, este es un PAMP, este es un PAMP, de diferentes tipos, ¿sí? Pero mi organismo, mi cuerpo, va a tener también un receptor o un ligando para este receptor. Entonces, los ligandos en nuestro organismo se van a llamar los PRR, que son los patrones de reconocimiento hacia los patrones patógenos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este linfocito B me está mandando un ligando para reconocer este microbio. Aquí tenemos otro que me dice, este va a ser un patrón de reconocimiento del patógeno que va a estar en relación con el sistema de complemento. Aquí me muestra un receptor que está mandando, o sea, un ligando del neutrófilo, ¿sí? Del neutrófilo, esta seguramente es una célula dendrítica, como puede ser un macrófago. Aquí tenemos otro macrófago, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a los PRRs, que son los patrones de reconocimiento
a los patrones moleculares de patógenos, que pueden ser de varios tipos. Aquí me dice que puede ser de tipo Toll-like receptors, y vamos a ver dentro de las características de estos, vamos a tener los Nod-like receptors, y que son varios. Vamos a tener las que son las lectinas, que dentro de las características de estas tenemos los MBPs, que son aquellos patrones que van a hacer una correcepción o unión a manosas, ¿sí? Patrones binding y manosa, ¿no? O sea, los patrones de unión o de puente a las manosas, o sea, van a reconocer en cierto modo azúcares o carbohidratos. Vamos a tener las lectinas, langerinas. Langerinas se imaginarán que van a tener relación con lo que es la célula de Langerhans, ¿sí? Y que se van a encontrar en nuestra piel. Vamos a tener los surfactantes también, habían sido un ligando para no solamente la cuestión de hacer una tensión superficial, sino que también habían sido surfactantes que nos sirven como ligandos. Tenemos otro tipo de PRR que se llaman las galectinas, las pentraxinas. Aquí se describe la proteína C reactiva. La proteína C reactiva va a ser una proteína que se va a activar cuando el cuerpo se encuentra en un proceso inflamatorio, cuando se encuentra en un proceso agudo también, ¿no? Entonces, a veces cuando el paciente suele tener algún tipo de molestia, es algo inespecífico, o sea, tiene fiebre, puede tener vómitos, pero no hay dolor abdominal, puede tener un poco de náuseas, puede tener anorexia, ¿no? Entonces tiene algunos signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces están tratando de ver que si puede ser algo infeccioso, si puede ser algo inflamatorio, y uno de los laboratorios que piden es justamente la proteína C reactiva, que esta nos va a marcar si el cuerpo está en un peligro de iniciarse, digamos, una respuesta frente a un agente bacteriano posiblemente, o si está inflamado ya ese cuerpo, ¿no? Tenemos la proteína ligadora de lipopolisacáridos, tenemos el amiloide A del suero, tenemos también otro tipo de PRRs, ¿sí? Que se llaman los receptores para residuos microbianos. Tenemos los anticuerpos naturales, ¿sí? Anticuerpos naturales, ¿cuáles serían nuestros anticuerpos? Las inmunoglobulinas, ¿no? La G, la A, la M, la D y la E. Tenemos receptores RLR, tenemos las semaforinas y tenemos residuos o receptores para residuos microbianos, ¿no? Que se llaman receptores trampa, ¿no? Entonces, ¿qué se nos tiene que quedar? Que los microorganismos, ¿sí? Cualquiera de ellos, tienen lo que son los PAMs, ¿sí? Y el ser humano, nuestras células, ¿sí? Nuestras células de protección, ¿sí? Van a tener lo que se llaman los patrones de reconocimiento a patógenos, ¿sí? Los PRRs, patrones de reconocimiento. Dentro de la clasificación de los receptores PRRs, ¿sí? Aquí en inglés esta es su traducción, receptores de reconocimiento de patrón, PRR, ¿sí? Dentro de ellas tenemos algunos que son de tipo citoplasmáticos para poder hacer un ensamble con las bacterias. Y justamente aquí les hablaba, ¿no? Están los Nod-like receptors, ¿no? Entonces aquí me dice es el receptor Nod1, Nod2, que se van a encontrar a nivel citoplasmático y van a encontrar a las bacterias. ¿Qué otra? Tenemos los que van a ser los PRRs que se van a encontrar en la membrana. En la membrana tenemos los TLRs, que son estos, los Toll-like receptors.
¿Quiénes son estos? Estos receptores tipo Toll, ¿sí? Me están diciendo que son los Toll-like receptors. Me dice que pueden ser también aquellos receptores en basurero, ¿sí? También pueden ser aquellos receptores de lectina tipo C y además que puede ser también algún tipo de PRR de forma soluble. Dentro de estos tenemos las proteínas fijadoras A manosa, tenemos las ficolinas H y L, tenemos las proteínas C reactivas y tenemos las proteínas surfactantes pulmonares, principalmente el surfactante pulmonar A y el surfactante pulmonar D. Entonces, dentro de la clasificación de PRRs, habrán los que son de membrana, habrán los que son de citoplasma y los que son solubles, ¿no? Entonces, no es necesario que nos los aprendamos completamente de memoria, pero sí saber que existen unas cantidades importantes de receptores de tipo PRRs, ¿no? Por si acaso esto está en el capítulo 2 del libro, habíamos empezado a hablar de elementos constitutivos y lo que son las barreras, ¿verdad? Entonces, hemos pasado lo que eran los elementos constitutivos, hemos hablado en generalidades de barreras, y lo siguiente justamente de ese capítulo en el libro de Rojas es hablar de los receptores, de los PAMs y de los PRRs, y justamente aquí me están demostrando que tenemos varios gráficos en realidad y su subclasificación en nuestro libro. Aquí nosotros tenemos algunas moléculas de reconocimiento, ¿sí? Nosotros que hemos dicho que íbamos a reconocer en las membranas del microorganismo. Hemos dicho que íbamos a reconocer, perdón, quiero, aquí, no sé dónde hago, ya. No, tampoco era eso. Ok. Aquí nosotros tenemos las moléculas que vamos a reconocer. Tenemos los hongos, tenemos micobacterias, pueden ser lipoproteínas, peptidoglicanos, tenemos encimosan y lipopéptidos, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué también podemos reconocer? En las gram negativas podemos reconocer lipopolisacáridos, tenemos también el taxol, la flagelina, hongos, zimosan, lipopéptidos. También podemos encontrar dentro de los virus cualquier virus de cualquier índole, pero dentro de lo que son los parásitos podemos encontrar el trypanosoma, toxoplasma, ¿sí? Y algunos otros patógenos de vía urinaria. ¿Cuál sería uno de los patógenos de vía urinaria? Ustedes que ya han llevado microbiología. Escherichia coli, doctora. E. coli, ¿verdad? Entonces, este va a ser el agente patógeno estrella, top de la vía urinaria. Entonces, ¿qué me está diciendo? Para cierto tipo de microorganismo, a nivel de la membrana celular, ¿sí? A nivel de la membrana hemos dicho que se van a activar lo que son los Toll-like receptors. Me dice que el Toll-like receptor de tipo 1 se va a activar frente a lipopéptidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a disgregar ¿cómo se llamaría? Un transcriptor, una citosina tipo MID88 para que traduzca esta señal del TLR, ¿sí? Del Toll-like receptor, para que llegando al núcleo de esta célula, ¿sí? Se active un factor nuclear que se llama capa beta, ¿no? Y me dice que en la parte nuclear de mi célula me va a decir, por favor, tenemos que empezar a segregar interferón gamma y factor de necrosis tumoral, porque yo necesito inflamarme por este microorganismo que tiene lipopéptidos. Si ustedes se fijan,
en este TLR de tipo 2 pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pero este TLR de tipo 2, ¿qué me dice? Que se va a activar frente a ¿qué? A hongos, micobacterias, lipoproteínas, peptidoglicanos y zimosan. Y está haciendo el mismo tipo de reacción en esta célula, ¿no? Va a haber esta citosina, ¿sí? Que me va a hacer una señalización para que este factor nuclear empiece a transcribir en la parte de nuestro núcleo, ¿sí? Interferón gamma, factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, este tipo de sustancias justamente me van a ayudar a que manden a llamar mayor cantidad de tipos de células. Pueden ser macrófagos, pueden ser neutrófilos, pueden ser mayor cantidad de monocitos, empiecen a llamar mayor cantidad de eosinófilos, ¿sí? Y estos empiecen a defender a nuestro organismo. Algo también que menciona sobre los Toll-like receptor de tipo 2 es que también va a regular la exposición del receptor de vitamina D y va a participar como un microbicida contra el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, están las micobacterias, ¿no? Entonces este TLR va a regular la expresión del receptor de vitamina D, ¿no? Y que este podría participar como un microbicida. Los TLR de tipo 4, miren, estamos con los lipopolisacáridos, estamos con el taxol, el TLR de tipo 5 me dice que se va a activar con las flagelinas, ¿sí? Gram negativas. Me dice el TLR 6 se va a activar con los hongos, con el zimosan, con los lipopéptidos. El TLR de tipo 11 me dice que se va a activar con los virus y principalmente toda esta gama de parásitos y lo que son patógenos de vía urinaria, ¿no? Entonces, dentro de la actividad que es primero activarse en frente de alguna de las características de los diferentes tipos de patógenos, ¿cuál va a ser su función? Que puedan activar estas señales, ¿sí? Estas sustancias de señalización y que activen a estos factores nucleares para que se disgregue a partir de esta célula los diferentes tipos de citocinas, quimiosinas que van a atraer a otro tipo de células, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer este punto. Aquí nosotros tenemos lo que son los node-like receptors. Estos hemos dicho que se van a encontrar en la parte del citoplasma de nuestras células, ¿no? Entonces, se pueden encontrar también moléculas que van a originar daño a nivel celular, que se van a llamar las DAMs, ¿sí? Estas son las DAMs, que serían aquellas moléculas asociadas a daño, ¿no? Entonces, son esos patrones moleculares asociados a daño celular o que también se pueden llamar células de estrés. Entonces, estas se van a encontrar a nivel citoplasmático y van a reconocer señales de peligro. Las que van a reconocer señales de peligro de origen interno principalmente van a ser el NOD1, el NOD2. ¿Y qué es lo que ellos van a empezar a mirar dentro del citoplasma de esta célula? El ingreso, el NOD1, de lo que es el Helicobacter pylori. El NOD2 de la Listeria monocytogenes. El NOD3, sin embargo, se va a fijar la parte más de origen externo y que además no tiene tanto que ver con algún tipo de microorganismo, sino que está tratando de reconocer algún tipo de sustancia que es tóxica y que es dañina a nuestro cuerpo, como por ejemplo los cristales de uratos, el asbesto. El asbesto se puede encontrar en el material de pintura, ¿no? También se podría encontrar en algún polvo aerosol de pinturas, de barnices, se puede encontrar también cierta cantidad
también en las fumigaciones, ¿no? En aquellos líquidos donde se va a utilizar para fumigación, ¿no? Entonces, el asbesto ya es un elemento procancerígeno, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, pero ¿por qué tiene cáncer esta persona que no fuma, no toma, no es gordo, no tiene hipertensión, no tiene ningún factor de riesgo? Ah, ¿a qué se dedica? Había sido pintor, ¿no? Había sido agricultor y él hace las fumigaciones cada 3 meses, cada mes, ¿no? Entonces, está bajo este componente, el asbesto, ¿no? Aluminio, de la misma forma. El zinc, claro que nosotros tenemos cierta cantidad de zinc en nuestro organismo, pero cuando podemos tener una mayor cantidad de excesivo desorbitante, también nos podría llegar a hacer daño. Por otro lado, tenemos mediadores de inflamación y las defensinas. Todas estas pueden ser captadas por lo que son los NOD-like receptors, ¿no? Que he bebido de tipo NOD1, NOD2, NOD3 y bueno, tenemos una infinidad también de NOD-like receptors. Si nos podemos volver a conectar, por favor, para continuar. Mil gracias, chicos. Entonces, por si acaso, de lo que les estaba hablando es justamente que se encuentra en el capítulo 2 de nuestro libro, que son elementos constitutivos, barreras naturales, moléculas y sistemas enzimáticos, ¿no? Entonces ya hemos hablado lo que es piel, la mucosa del árbol respiratorio, gastrointestinal, ¿sí? Y estamos empezando a hablar de toda esta parte de la mitad de este capítulo, por si acaso, que es las moléculas o las células del sistema inmuninato con las moléculas que detectan las señales de peligro. Aquí me está refiriendo a los PRRs, a los PAMs, me dice la señalización de los TLRs, me dice también los receptores tipo NOD-like receptors, me habla de las lectinas, ¿sí? Me habla de las pentraxinas y de todo lo que estamos desglosando al momento. Entonces, para que no se me pierda, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, este también es uno de los gráficos que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, aquí esta parte ya parece un poquito complicada de inmunología, pero no lo es tanto, ¿no? No se me asusten, por favor. Igual estas cosas que parecen así muy finitas de aprender en realidad, no es necesario que nos las sepamos así, uy, el NOD-like receptor de tipo 1, el de tipo 2, el de tipo 3, sino principalmente a grandes rasgos dónde van a actuar estos o qué tipo de receptores son, ¿sí? Entonces no se me asusten con este tema por si acaso. Entonces hasta aquí nos hemos quedado. Entonces, dentro de lo que son los PRRs, los patrones de reconocimientos al patrón, tenemos los más importantes, los TLRs, que son los Toll-like receptors, y tenemos también los NOD-like receptors que se van a encontrar en el citoplasma de nuestras células. Aquí nosotros tenemos que los NOD-like receptors pueden obedecer también a otros tipos, no solamente los NOD-like receptors de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, sino que puede haber también algunos otros NOD-like receptors que se van a encontrar, ¿sí?, dentro del monocito o del macrófago, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar con la función de fagocitosis, vamos a estudiar con lujo de detalles al monocito macrófago, ¿sí? Pero fíjense, aquí me está mostrando muchas de las funciones que puede tener un macrófago. Me dice que dentro de la superficie de su membrana del macrófago, me está mostrando algunos que son marcadores celulares del macrófago.
me dice que hay un CD55, CD59, un CD46, me dice que hay un receptor para interferón gamma, me dice que puede presentar también y activar el mismo macrófago interleucina 1, interleucina 6, que estas son sustancias de tipo citocinas o citoquinas proinflamatorias. Me dice que este puede llegar a mandar y formar granulomas. En realidad el monocito macrófago, este va a ser el que va a formar los granulomas de la tuberculosis, ¿sí? También me dice que este puede activar a la interleucina 12 y activar a todo lo que son los linfocitos T. Puede llegar a funcionar con la producción de citoquinas y quimiosinas, con actividad y activación enzimática, va a poder activar también el sistema de complemento, va a tener también relación con la presentación de antígenos. Hemos dicho que la célula presentadora de antígeno dentro de las tres que tenemos va a ser el monocito macrófago, el linfocito B y va a ser también las células dendríticas. Vamos a tener también que va a poder mandar un poco de factor de necrosis tumoral y de interleucina 1 para empezar a tener mayor permeabilidad en estos tejidos y vaya mayor cantidad de circulaciones de ese lugar. Y también, por otro lado, se van a activar los factores estimuladores de colonias de granulocitos monocitos y los factores estimuladores de colonias de granulocitos, ¿no? Que van a ir a la leucopoiesis, o sea que se van a ir a producir mayor cantidad justamente de esta estirpe celular. Por otro lado, ¿qué más me dice? Nosotros sabemos que dentro de la función del macrófago, la más importante va a ser poder hacer la fagocitosis. Entonces, para hacer una fagocitosis, este macrófago tiene que tener unos ligandos, ¿para quiénes? Para los receptores de PAMPs, ¿sí? Estos que están con estrellita, entonces habían sido unos ligandos para los receptores de PAMPs. También me dice que esta fagocitosis va a provocar en cierto momento que se expandan algunos receptores para el sistema del complemento y receptores para inmunoglobulinas. ¿Qué más me dice? Este macrófago en su membrana celular van a tener algunos receptores para selectinas de tipo P, de tipo E, selectinas L, ¿sí? Van a tener también algunas de membrana, como son las ICAM, ¿sí? Las moléculas de adherencia, ¿sí? Que van a ser bien importantes en ciertos momentos, ¿no? ¿Y qué más me dice? Dentro de la célula del macrófago va a tener también los node-like receptors. Van a tener los node-like receptors de tipo A, de tipo B, de tipo C, y que se encargan de reconocer PAMPs para la fagocitosis, ¿no? Entonces, en dependencia del tipo de célula que tengamos, ¿sí? También vamos a tener en su estructura, ya sea en su membrana celular, pueden ser los toll-like receptors, pueden ser selectinas, como también en la parte del citoplasma vamos a tener el node-like receptor, que nos van a ayudar a reconocer a los PAMPs, que estos se encuentran en los patógenos, para hacer una fagocitosis. Aquí nosotros tenemos una de las características de lo que son las llamadas lectinas. Las lectinas van a ser importantes porque son moléculas proteicas que tienen un segmento de colágeno por el cual se van a unir a carbohidratos, ¿no? Entonces, dentro de las lectinas tenemos algunas que son de tipo fijas, ¿sí? Y tenemos algunas que son solubles, ¿sí? Cuando llegamos a hacer un examen de laboratorio, sí, algunas de las proteínas sí se pueden mirar en un microscopio de alta gama, ¿no? Entonces, este tipo de lectinas, las MR, las DC-Zinc,
tenemos las langerinas, las lectinas de tipo 1, las lectinas de tipo 2, son lectinas que se van a encontrar en nuestra superficie de la membrana celular, ¿sí? Pero por el otro lado vamos a tener algunas que son lectinas solubles, o sea que van a estar circulando en nuestro plasma, van a estar circulando en nuestra sangre, ¿sí? Dentro de las que son solubles tenemos a las MBLs, que son estas, son los receptores que van a ligar a las mannosas. Vamos a tener a lo que son el surfactante pulmonar de tipo A y el surfactante pulmonar de tipo D. Y si ustedes se fijan, tienen un extremo donde aquí se van a ir a hacer una correcepción con los PAMPs, ¿sí? En este caso a este, o a este, o a este. En este caso, este surfactante pulmonar de tipo D tiene como 4 puntos de encuentro con otros PAMPs, ¿no? Entonces puede ser por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. En el caso de la estructura de la proteína C reactiva, tiene 5 puntos para hacer una conexión con lo que son los PAMs, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las lectinas, vamos a tener las que son lectinas fijas y las lectinas solubles. ¿Qué más es importante? Sobre esta molécula, se llama mannose binding protein, ¿sí? Son las proteínas que hacen unión o puente a la manosa. Ellas van a llegar a reconocer a lo que son los carbohidratos y que van a expresar en la membrana de los patógenos. Estas generalmente se van a encontrar en lo que son los macrófagos, las células dendríticas, o sea, va a ser importante para las células presentadoras de antígeno. Se van a unir a la manosa de qué tipo de microorganismo. Se pueden unir a lo que son el estafilococo, el estreptococo, a las pseudomonas, a la klebsiella, a la salmonella, a la micobacteria, a la cándida. Y por medio de estas también pueden llegar a activar al sistema de complemento, ¿no? Entonces, había sido muy importante en realidad este tipo de molécula que había sido una lectina soluble. Estas dectinas, aquí tenemos lo que son las dectinas, que son las lectinas fijas, ¿sí? Tenemos las dectinas de tipo 1 y de tipo 2. Estas se van a encargar de reconocer glucanos, o sea, se van a encargar de reconocer un pedazo de carbohidrato y que estos generalmente se van a encontrar en lo que son los hongos, ¿sí? Entonces, estas pueden estar especializadas en detectar hongos. Aquí nosotros hemos visto una gran cantidad de bacterias. En cuanto a la langerina, se va a encontrar presente en la misma célula de Langerhans, ¿no? Esta va a estar ubicada a nivel de nuestra piel y lo que va a hacer es reconocer carbohidratos igual de los patógenos, ¿no? Entonces, habían sido en dependencia del subtipo de PRRs que son, tiene su subclasificación y su especialidad para poder reconocer. Aquí nosotros tenemos lo que son los surfactantes pulmonares de tipo A y de tipo D, y que también son conocidas como colectinas, ¿no? Estas van a estar presentes dentro del alveolo pulmonar y sabemos que el surfactante pulmonar nos sirve para que no haya ese colapso del alveolo, ¿no? Pero también van a actuar como opsoninas al unirse a algún tipo de bacteria, ¿no? Y lo que va a proceder cuando conecta con algún tipo de bacteria es que luego se haga fagocitosis, ¿no? Entonces, por eso también habría sido importante conocer un poquito de las características de cada una de estos PRRs. Aquí es una parte que es bonita. Esto está extractado de otro libro, del libro de Lippincott, pero ¿qué es bonito de esta parte del libro? Que me dice que pueden haber algunos receptores activadores de muerte, ¿sí?
y que si ustedes se fijan, este tipo de célula es un linfocito natural killer. Y me dice que va a tener un receptor activador de muerte, ¿no? Receptor activation de muerte, killer, ¿no? Y vamos a tener también, por otro lado, este linfocito NK, sí que ustedes saben que pertenece a inmunidad innata, pero que es bastante agresivo y citotóxico. Me dice que también va a tener otro tipo de receptor, un receptor de inhibición de muerte, receptor inhibition killer, ¿no? Entonces, este más bien va a inhibir que esta célula cause la muerte de otra célula. Ahora, ¿hacia dónde va a ir a hacer su conexión de estos receptores? Digamos que estos van a estar circulando en todo nuestro organismo y pueden detectar alguna célula que tenga una enfermedad crónica y que por lo tanto nosotros detectemos que esta célula es una célula que está bajo estrés. Entonces, esta célula que está bajo estrés va a demarcar unos ligandos que van a llamarse los MIC-A y los MIC-B. Son moléculas de estrés y que además cuando se expresan me dice que hay alguna anomalía en esta célula, ¿sí? Entonces, dentro de todas nuestras células, a todo nivel, nosotros tenemos los que son el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2, o que son también las HLA, el antígeno leucocitario humano, o sea, la que me está diciendo qué tipo de célula tengo y qué genética además tengo, ¿no? Entonces, aquí, en esta célula, que puede ser cualquier célula, ¿sí? Si está con estrés, si está con alguna anomalía, si está con algún proceso raro, puede ser cáncer principalmente, se van a activar, ¿sí? En su célula estos ligandos que van a ser las MIC-A y MIC-B. ¿Y qué me dice? Son moléculas de estrés. ¿Qué pasa? Va a ir este linfocito natural killer y se va a conectar con la MIC-A. Y me dice, esta célula tiene estrés, la tenemos que empezar a matar. Entonces, el linfocito natural killer la captura y empieza a vaciar la sustancia que tenga de citotoxicidad y empieza a matar a esta célula, ¿no? Entonces, tanto reconocer MIC-A o MIC-B me va a dar la señal para que venga un receptor activador de muerte y este natural killer mate esta célula o mate a todo este grupo celular, ¿sí? Sin embargo, el KIR también tiene que hacer conexión con alguno de estos receptores. Entonces, el KIR va a ir y va a analizar, es un poquito más sensato. El KIR va a ir y va a analizar a uno de estos receptores o ligandos, ¿no? Y va a decir, bueno, vamos a ver, efectivamente, esta célula está inflamada, efectivamente hay enfermedad, hay inflamación a este nivel, pero no necesitamos matar a esta célula. Entonces, este receptor inhibidor de muerte le da una señal al linfocito natural killer y le dice, bueno, te desactivas receptor activador de muerte y no va a pasar nada con todo este grupo de células, ¿sí? Solamente es una inflamación, es un golpe, es una lesión de larga data, pero no necesitamos atacarla, no necesitamos hacer un ataque de citotoxicidad o matar a todo este grupo celular, ¿no? Entonces, habían habido algunas células receptoras, ¿sí? Principalmente que las muestra el natural killer, que puede ser un receptor activador de muerte o un receptor inhibidor de muerte, que captan moléculas que pueden demostrar estrés o anomalía, ¿no? Y generalmente este estrés de la célula nos puede decir que se trata de alguna enfermedad de tipo cancerígena o neoplásica, ¿no? Entonces, estas células están encargadas de hacer ese monitoreo y de atacar este tipo o este grupo de células, ese tejido, ¿no? Entonces, empezar a activar
un mecanismo de acción para que se mueran esas células cancerígenas. Aquí nosotros tenemos otros receptores, nos está hablando un poquito de lo que estamos viviendo últimamente con la pandemia. Tenemos aquí un virión, ¿sí? Y este es lo que es la estructura del mismo COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? Y me dice que en este caso, esta glicoproteína es importante porque la han descrito bastante, ¿verdad? Es esta glicoproteína Spike, ¿no? ¿Y qué me dice? Que gracias a esta glicoproteína Spike, ¿sí? Esta es la que va a ingresar y va a hacer conexión con una de nuestras células en el área de nuestro pulmón, ¿no? Entonces, en este caso, esta glicoproteína, esta molécula del virión, o sea, del SARS-CoV-2 o del COVID-19, ¿sí? Va a ser el PAM, ¿sí? De este patógeno, de este virus, ¿sí? Va a ser su patrón molecular asociado a patógeno, esta molécula Spike. Y por otro lado, ¿cuál va a ser su PRR en nuestro organismo? Van a ser aquellas células que tengan esta enzima, ¿no? La angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, porque va a ir a hacer conexión con nuestras células, ¿no? Entonces, en este caso, nuestras células, en este caso va a ser el receptor y va a ser buscada en realidad a esta proteína que se llama, esta glicoproteína que se llama Spike, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este virus va a tener apetencia además por nuestra, justamente el tejido pulmonar. Ya vamos a terminar. Por el otro lado, como otro ejemplo, aquí nosotros tenemos otra estructura de virión, o sea, es otro virus, y se trata del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Dentro de la estructura que tenemos aquí, tenemos 3 capas, sin embargo, la capa externa va a ser la importante. Tenemos lo que se llama la glicoproteína 120 en el VIH, y esta otra glicoproteína 41, que es una glicoproteína de transmembrana, son las dos que hacen conexión y van a ir a buscar a 2 tipos celulares en nuestro organismo. Van a ir a buscar a lo que son los linfocitos CD4 y van a ir a buscar a los macrófagos, ¿no? Entonces, los linfocitos T tipo CD4, ¿sí? Van a tener su marcador celular que sería CD4, ¿no? Entonces, esta glicoproteína está yendo a buscar, este PAMP está yendo a buscar a su PRR, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué más? Necesita buscar a otro correceptor. Tenemos al CCR5, que esto se va a encontrar en el macrófago, ¿no? Entonces va a buscar lugares de conexión para entrar a esta célula, ¿no? Entonces, esa es la forma en que hacen conexión entre los PAMs, perdón, y los PRRs, ¿no? Entonces, por eso era importante dar también estos pequeños ejemplos. Y así, muchachos, no sé si hay alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos hablado hoy día. Parece un poquito complejo, pero si también nos podemos ayudar del libro, pues nos va a complementar mucho la charla de hoy día. No sé si hay alguna duda, consulta. Si se fijan, es unas diapositivas bien cortitas, ¿no? Entonces, pero sí tiene algunas cositas que sí se han desarrollado y que pues hay que leer un poquito también en el libro. Ok, chicos, entonces tienen 10 minutitos para leer. Les sugiero que lean la cartilla de vacunación y tienen 10 minutos para hacer el examen de 15 y 20 a 15 y 30. Y son 7 preguntas por si acaso. Entonces tienen todo el chance de que les vaya muy bien.